Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Comenzamos Perspectivas este miércoles con una mesa muy interesante que vamos a tener hoy. Vamos a discutir sobre participación ciudadana, uno de los temas, yo diría que uno de los temas que estuvo más a debate durante prácticamente todo 2015, un año que en términos políticos nos dejó con muchísimas cosas muy interesantes, desde el inicio de una nueva legislatura con un diputado independiente, un gobierno del Estado que tiene que iniciar una segunda parte del sexenio sin tener una mayoría en el Congreso y muchísimas cosas más que están vinculadas a este debate o que están vinculados a este debate de la participación ciudadana. Y antes de presentar a nuestros invitados de hoy, vamos a conocerlos un poquito, sus semblanzas. Tomás Figueroa es actualmente subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social. En el pasado, Figueroa finca su trayectoria en temas electorales, ya que fue consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Se incorporó al gabinete de Aristóteles Sandoval hace apenas unas semanas. Pedro Kumamoto, diputado independiente, actualmente preside la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado. En su currículum sobresale haber sido presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO y es columnista del periódico Más por Más. Forma parte de la plataforma Wikipolítica. Mario Castellanos Ibarra forma parte de Movimiento Ciudadano. Actualmente es diputado local electo por el Distrito 13 de Guadalajara. En su currículum destacan sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Tlajomulco y el hecho de haber sido parte del equipo de trabajo de Enrique Alfaro cuando fue diputado en el periodo 2006-2009. Pedro Kumamoto, diputado independiente, muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Tomás y Mario. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta mesa. Muchas gracias. Tomás Figueroa, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique, Pedro, Mario. Muchas gracias por la invitación. A nuestros amigos televidentes, muchas gracias. Mario Castellanos, diputado de Movimiento Ciudadano, muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches, Tomás, Pedro y a toda la ciudadanía que nos está viendo esta noche. Participación ciudadana, ¿por qué no empezamos, Pedro Kumamoto? ¿Por qué es importante este tema de la participación ciudadana? Bueno, es un tema muy importante por varios motivos. Como cualquiera de los grandes problemas del país, el problema que tenemos, a mi parecer, que se llama partidocracia el día de hoy, tiene una raíz precisamente en la falta de participación ciudadana, pero por otro lado, en, digamos, cómo los partidos políticos han sacado provecho de esta falta de participación. Porque hay una pregunta que nos debemos de hacer y es, ¿la falta de participación ciudadana se genera porque las personas no quieren ir y generar cambios en su entorno? Yo creo que no necesariamente es la respuesta. Hay otra respuesta que tiene que ver con que no tenemos los canales institucionales para poder participar. Entonces, este tema es importante porque, a final de cuentas, le da las herramientas a las personas para modificar su gobierno, para generar cambios, para poder incitar o modificar presupuestos, acciones gubernamentales, políticas públicas y legislación. Lo que queremos, a final de cuentas, es dejar a un lado el pasado autoritarista que tiene este país y, por otro lado, darle un futuro de participación entre más personas. Por eso el tema es tan relevante. Creemos que gran parte de las problemáticas que tenemos hoy gubernamentales, como la corrupción, como el tráfico de influencias, pero también como la falta de competitividad entre nuestros partidos políticos y, por otro lado, la falta de participación dentro de las elecciones, radica esencialmente en que no podemos participar y por eso es tan importante hacernos de este tema. Mario Castellanos, ¿por qué es tan importante la participación ciudadana? A mí me queda claro que tenemos que empoderar al ciudadano. Esto no puede ser que ya nada más sean unos cuantos los que están en el poder, los que tomen las decisiones, sino que tenemos que abrir los canales para que el ciudadano pueda participar, pueda opinar qué se tiene que hacer en su ciudad, en su estado, y en base a eso poder tomar decisiones que puedan cambiar la realidad en la que estamos viviendo todos. Yo creo que es la parte más importante ahorita que tenemos que hacer, empezar a darle poder al ciudadano, tomar decisiones en conjunto, porque si no participan todos, va a ser muy complicado que unos cuantos logren hacerlo, ¿no? Si el gobierno quiere hacer algo, va por un lado, los ciudadanos van por el otro, no va a pasar nada. Tenemos que ir todos en conjunto, pero tenemos que darle la oportunidad al ciudadano que tome decisiones, que pueda participar en la vida política del Estado de Jalisco. Tomás Figueroa, tú fuiste presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, incluso contigo se metió ese apellido, ¿no? ¿O fue un poco antes? Es correcto, ¿no? Contigo se metió el apellido de Participación Ciudadana. ¿Por qué es importante incentivar la participación ciudadana? Mira, bueno, pues este es un tema fundamental. Hay antecedentes en nuestro estado donde, y en general en el país, el involucramiento de los ciudadanos ha sido... no ha corrido la misma suerte que los partidos políticos o el acceso al poder.
Y hay muchos mecanismos y maneras de participar de manera más activa los ciudadanos, incluso a raíz de en esta administración, el gobernador del estado creó precisamente esta subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social con el único propósito de incentivar y promover la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, que no necesariamente tiene que ser en procesos electorales, sino desde la trinchera donde están, desde la comunidad, desde su vecindario, desde su colonia. Hay muchas maneras de participar y esta, digamos, especie de divorcio que existe entre la autoridad y los gobernados, necesitamos acercar esa brecha que existe en este momento y tomando los datos que nos da Latinobarómetro y otras instituciones que se han dedicado al estudio precisamente de este involucramiento de los ciudadanos, hace que no tenemos en México en general una cultura de asociacionismo que fomenta la participación activa en la toma de decisiones, no solamente gubernamentales, sino hasta en el seno de la familia, ¿no? Discutir de manera pública, abierta, sin que haya ningún tipo de represión por parte de la autoridad, pues eso hace que se articule y se oxigene una sociedad más activa y se tengan que tomar decisiones conjuntas y que obliguemos a los que estamos, en este caso un servidor, en el gobierno, a atender de manera más importante a los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos conozcan las herramientas para poder participar de manera más activa, ¿no? Antes de entrarle también a que platiquemos de algunas iniciativas que están ahí presentadas y que se van a debatir en los siguientes días, me gustaría preguntarles, ¿qué nos asegura de que realmente estos cambios legales, estos instrumentos, realmente propicien la participación ciudadana? Lo pregunto porque, por ejemplo, si vemos los procesos de revocación de mandato o de ratificación de mandato que ha habido en algunos municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, por poner un ejemplo, la tasa de participación es bajísima. O, por ejemplo, los presupuestos participativos en la Ciudad de México, también en municipios como Tlajomulco, también la participación es muy baja. ¿Qué nos asegura realmente que cambios jurídicos, cambios legales, propicien una mayor participación ciudadana? Empezamos contigo, Pedro. Un cambio en la letra no va a traer por sí todas las modificaciones que se necesitan, pero sí propicia a que las instituciones reconozcan el derecho legítimo que tienen todas las personas por involucrarse en los temas públicos. Es muy importante plantear que para nosotros es un problema huevo-gallina. Es decir, si decimos es que no van a participar o no participaron tantos, ¿qué es primero? ¿Que participen las personas o tener los instrumentos jurídicos? Y como los grandes problemas o los debates huevo-gallina para nosotros es, tenemos que salir al frente con ambos. Es decir, tenemos o debemos de plantearlo en letra, pero también debemos de generar un proceso para que las personas se apropien de esto. Yo no diría o yo no llamaría a ninguno de estos procesos o de los procesos internacionales también como un error. Claro. Para mí es muy importante plantear que los procesos deliberativos, los procesos de participación toman años en ser adoptados por las personas, toma tiempo en que se entienda el valor, pero ojo, también después de que pasan de entender el valor, si no está rindiendo frutos, la gente deja de participar. Caso concreto y muy claro, las votaciones federales del año pasado, de este año. Es decir, estamos hablando de una tasa de 52%, dijeron, no nos representan, no me gustan las opciones, no voy a ir a votar. Entonces, un mecanismo tan arraigado en México como es el voto, que es, digamos, el primer nivel de participación ciudadana, nos está diciendo, ya vimos que podíamos participar, nos dijeron que teníamos un voto, nos dieron una ley para poder votar de manera equitativa o igualitaria a hombres y mujeres, y después nos dimos cuenta que nada cambiaba y por lo tanto dejamos de ir a votar. Ahí es donde radica la esencia de tener instituciones, pero por otro lado que generen cambios sustantivos en la vida de las personas, porque si no, sí se quedan en letra muerta. Porque, y hay que decirlo, Mario, también, no es un tema cultural en sí. A lo que me refiero es que ha habido muchos países apáticos que no participan y que después se generan instituciones, hay instrumentos, incluso se le mete lana a estos instrumentos y vemos que en realidad pues sí funcionan y la gente sale a votar. Es decir, a diferencia de lo que pensamos los mexicanos de que somos apáticos y no tenemos solución, creo que si le pones instrumentos puede ser que la gente se anime a participar, ¿no? Claro, y eso es parte clave de lo que se quiere hacer. Ahorita realmente solamente hay 3 mecanismos de participación y que si los ves son casi imposibles de llevar a cabo, que es el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. La iniciativa popular. Y los topes que tienes para poder hacer algo de esto es
imposible poderlos llevar a cabo. Claro. Ahorita, para poder hacer algo al respecto, tienes que tener alrededor de 140,000 firmas. Difícil, sí. Digo, realmente es casi imposible. Lo que tienes que hacer es crear mecanismos de fácil acceso para que el ciudadano pueda participar. Lo que decías es, ¿va a funcionar? No sé si va a funcionar, pero lo tenemos que dar las herramientas. Tenemos que brindarle las herramientas al ciudadano para que pueda brindarle la posibilidad de empezar a trabajar. Déjame al corte, Tomás, y regresamos con tu opinión sobre este tema. Estamos esta noche en Perspectivas discutiendo sobre participación ciudadana. Todas las democracias del mundo contienen instrumentos para consultar a la ciudadanía sobre temas concretos. Suiza es el país que más utiliza este tipo de instrumentos de participación de la ciudadanía, ya que consulta a los ciudadanos al menos 4 veces al año. En casi todos los países de Europa, la reforma constitucional exige un referéndum que sirva como respaldo de los ciudadanos a las decisiones de un parlamento. Y en América Latina, los gobiernos de izquierda introdujeron formatos de ratificación o revocación de mandato, plebiscitos y referéndums de todo tipo. ¿México se está quedando atrás? Seguimos platicando esta noche en Perspectiva sobre participación ciudadana. Tomás Figueroa, ¿esto cuesta mucho dinero, la participación ciudadana? Pues mira, es un tema que lo hemos discutido en la institución en la que me tocaba estar y sobre todo de incentivar. Creo que hay muchas herramientas que existen, lo comentábamos en el corte, que pudiéramos utilizarlo y no necesariamente tiene que ver con recursos. Creo que es un tema que tenemos que revisar, es un tema cultural, es la falta de confianza que existe en los ciudadanos frente a las autoridades, frente a las decisiones que se están consultando incluso, y que no solamente tienen que ser electorales. Hoy, pese a que en Jalisco fue el tercer estado que tuvo una ley de participación ciudadana en 1997, con las figuras que mencionaba Mario, que eran plebiscito, referéndum, iniciativa popular. Y en ese entonces los gobernantes o los que tomaron las decisiones, en este caso los diputados, como que fueron temerosos a abrir estos mecanismos de manera así rápida y dijeron, vamos poniendo unos candaditos, ¿no?, para que sean, desde mi punto de vista, ¿no?, incluso inaccesibles. Sí, ¿no? Sí, sí. Creo que tendremos que pasar por ese mecanismo. Sí hay que poner, coincido con Pedro, que no todo es letra, no todo tiene que estar en ley, pero también la ley ayuda a que se incentiven estos mecanismos o se activen estos engranajes. Y yo partiría de la base desde que hay que disminuir estos candados que establecen o estos porcentajes, no solamente para las candidaturas independientes. Pedro le tocó ser víctima de una ley inaccesible o que en su conjunto había una serie de partidos que no dejaban que estos mecanismos se dieran. Lo vimos con la negativa que se dio a un candidato independiente, con Jorge Castañeda, que incluso recurrió hasta la Corte Interamericana y que hoy día ya está estacionada, por decir, las candidaturas independientes en el capítulo, no del 41 constitucional que tiene que ver con el tema electoral, está en el artículo 35 que tiene que ver con los derechos de los políticos, ciudadanos, ¿no? Sí. O sea, es un derecho ciudadano de votar y ser votado, y por ello la única vía no solamente son los partidos políticos. Y eso, desde mi punto de vista, va a fomentar que haya una oxigenación de los partidos políticos, porque los partidos políticos no son malos. Lo que ha sucedido es que se han cerrado a la sociedad, a la crítica interna, a la crítica de los propios, al seno de sus propias institutos políticos, y que hicieron que se tuvieran que poner en ley estos mecanismos. Sin embargo, yo insistiría en el tema cultural, sí es importante, pero yo prefiero que tengamos estos mecanismos, aunque pareciera que nadie los usa, pero que estén allí, que esté esa posibilidad, para que en todo momento, cuando la gente lo determine, cuando las circunstancias y sobre todo la creatividad que se tenga para la instrumentación de los mismos,
creo que va a ser muy importante. Yo prefiero tenerlos Sí. flexibles, Que cerrada la accesibles, puerta, ¿no? que tener cerrada la puerta. Totalmente. Pedro Mario, ustedes en colaboración también con Haz tu Ley presentaron una iniciativa en materia de participación ciudadana. ¿Por qué no nos explican algunos de los puntos para que también tú, Tomás, nos platiques de otra que ustedes están cocinando en materia de participación ciudadana? Pedro. Con todo gusto. Mira, plebiscito, referéndum, consulta ciudadana con el 0.05% del padrón nominal o del padrón de la demarcación que se esté planteando esto. ¿Qué significa? Esencialmente, preguntarle o que las personas puedan promover que les pregunten alrededor de cualquier tema que estén desarrollando en su comunidad. ¿Esto que decías eran qué? ¿Referéndum? Plebiscito y consulta. ¿Qué diferencia haces entre referéndum y plebiscito? Esencialmente son temas geográficos, o normalmente Ok. tienen que ver con temas geográficos, pero a final de cuentas lo que tiene que ver es que se le pregunte acerca de un proyecto, acerca de una política pública, acerca de una legislación, siempre y cuando no se estén tocando derechos humanos y no se estén tocando temas que tengan que ver con Garantías. con un rollo de tributario, por así Claro. plantearlo. Ahora, Es decir, perdón, Pedro, en el caso, la diferencia que se suele hacer es que el referéndum refrenda una decisión de algún órgano legislativo, ¿no? Sobre temas legislativos. Sobre todo y de- el plebiscito es para la toma de decisiones Y del política Estado. pública, ¿no? Exactamente. Nada más para aclarar. Sí, y bueno, por otro lado, lo que podríamos plantear, que también es muy interesante, es también con el mismo porcentaje, 0.05%, estamos hablando de la iniciativa popular. Ok. Y eso es algo que nosotros consideramos que vale la pena y hemos coincidido ahí plenamente. No solamente el legislativo debe de estar generando las iniciativas, el mejor ejemplo de lo que estamos planteando es que tanto Mario como mi compañera Adriana o el compañero Augusto Valencia y yo suscribimos esta iniciativa no porque nosotros la hayamos redactado, la redactó Haz tu Ley, Haz tu Ley. y nosotros servimos como vehículo para depositarla en el seno del legislativo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, creemos que las personas tienen la capacidad para presentar iniciativas y la mejor manera de presentar una iniciativa de participación ciudadana, o una de las mejores, creo yo, es a través de mecanismos de participación ciudadana. Tenemos otros mecanismos como ratificación o revocación de mandato. No sé si quisiera Mario platicar Sí, Mario. acerca de ellos. Ratificación de mandato también se incluye, ¿no? Sí, claro, se está incluyendo nada más. Lo que tenemos que buscar es cómo hacemos vinculatorio la ratificación de mandato, porque ahí tenemos que meternos en otros temas, ¿no? Tenemos que, para hacerlo vinculatorio, tendríamos que hacer una reforma federal y ya después hacerlo. Ahorita el planteamiento es buscar hacer la ratificación de mandato, donde se le diga al ciudadano, ¿estás de acuerdo con el gobierno o no? Y no hay una forma de correr al funcionario, ya sea presidente municipal o gobernador. Tendría Porque que el ser... cargo es irrenunciable. Así aparte, es, ¿no? o sea, por eso digo, se tendría que hacer una Constitucionalmente. reforma constitucional, pero sí sería un tema de, imagínate, que te voten en contra, decir, ya estamos hartos, ya no queremos Sí, su al gobierno. menos es un mensaje político, Sí, digo, y claro. creo que es algo que de todos modos ayudaría y por vergüenza tendrías que renunciar, ¿no? Esa parte ¿Con la qué, tenemos que ¿Con manejar. qué cantidad de firmas pides la revocación? La revocación, la ratificación ¿La del ratificación? mandato. Hay un 0.03% del Estado. O sea, Dependiendo también el número de Exacto. habitantes que tenga. O sea, pero el por ejemplo, poblado, si pues, quieres Guadalajara, que tiene 1.200.000 en el padrón, estamos hablando de cuánto, de 120, en torno a menos de 10.000 firmas, ¿verdad? Como 5.000 firmas. Exactamente. Y por otro lado, también... 5.546 5.500 firmas. Así es. Por otro lado, yo también quisiera agregar las, digamos, nuevas instituciones o las nuevas búsquedas que está generando esta iniciativa, que vale la pena también mencionar cómo lo podría ser pues un espacio para la fiscalización de los recursos públicos a través de una auditoría ciudadana. Hay que decirlo con todas sus letras. Vemos que hay una auditoría que guarda intereses dados de ciertos actores políticos y vale la pena que la ciudadanía se meta en esto. Habla también de la asamblea pública, habla también acerca de poder llamar a un funcionario a rendir cuentas. Y bueno, lo que queremos hacer, de nuevo, es cómo evitamos que nos estemos guardando a lo mejor los servidores públicos en nuestros edificios y camionetas blindadas y más bien estemos afuera rindiendo cuentas con las personas como Ahorita debe me ser. gustaría... Sí, Mario, dinos. Digo, yo creo que presentamos esta iniciativa de Haz tu Ley, nos la presentaron, firmamos nosotros un convenio con Haz tu Ley, y la intención es, la presentamos tal cual, pero eso no quiere decir que vaya así, o sea, Sí. podemos mejorarla todavía, y tenemos Y se tiene mucho que negociar hacer. para que se apruebe, ¿no? Claro, no, pero digo, se tiene mucho que hacer. Por ejemplo, ahí lo que ellos nos presentan es el tema de generar un organismo aparte que se encargue del tema de la participación ciudadana. Y con Pedro platicando, con Alex Hermosillo, con Adriana, con los demás, coincidimos en que creemos que tenemos que hacer las modificaciones para que sea el IEPC
el que se encargue. Sí, para eso está. ¿Para qué gastar dinero en hacer otro organismo si podemos hacerlo por medio del IEPC? Tomás Figueroa. Pues bueno, nosotros, como tú recordarás, Enrique, el gobernador del estado, en la instalación de esta legislatura, y con lo que comentaban, hay una nueva relación que tiene que haber en el Ejecutivo por la conformación que se dio plural, hasta con candidatos independientes, en este caso Pedro, que hace que tengamos el gobierno y el poder legislativo una relación de mucha comunicación para estar platicando los temas. ¿Qué plantea el Ejecutivo? El Ejecutivo está planteando una reforma constitucional que no acabe solamente en una ley de participación ciudadana, sino que se convierta en una reforma de una participación democrática. Es decir, donde no solamente te metan los ingredientes electorales, sino de mecanismos como algunos que han comentado aquí, de además bajarle los porcentajes. Creemos que los porcentajes de entrada están altos y que había que bajarlos. En cuanto... Es el debate, ¿no? Ese es un asunto que habría que discutir. Lo que sí tendríamos que dejar, desde nuestro punto de vista, es las condiciones mínimas a rango constitucional para que a partir de ese momento, y esa es la postura del Ejecutivo, decir, nosotros vamos a presentar una iniciativa constitucional con más de 9 o 10 mecanismos de participación, no solamente electoral, nos vamos a candidaturas independientes para disminuir incluso los porcentajes para poder presentarse como una opción y que ya sean los ciudadanos el día de los procesos electorales que determinen si debe o no llegar esta ciudadana. Pero hay mucha discusión que se debe dar posterior ya en las leyes secundarias, y que eso, la parte del Ejecutivo lo que pretende es que los propios legisladores, a través de foros, porque no podríamos hablar de una ley de participación democrática sin involucrar la participación de todos. Para y la decisión, confección. para que los diputados tengan las opciones, las opiniones de especialistas, de ciudadanos, para que en una convocatoria amplia que el Poder Ejecutivo pudiera acompañar para eficientar y sobre todo ser facilitadores de los trabajos del Poder Legislativo, se tengan mayores herramientas y poder discutir ahora sí los cómo y de dónde vamos a sacar estos temas para abonar, para incrementar, para disminuir, y que entre todos construyamos este mecanismo para tratar de incentivar. El único propósito es incentivar a los ciudadanos en el involucramiento de los asuntos públicos. O sea, a ver si te cacho, la idea es meter a la Constitución, los instrumentos y mandar a la ley secundaria ya las firmas, los procedimientos, los mecanismos, los formatos, donde se va a hacer, tratando que sea, y me adelantaría a comentarlo en este momento, tratando de que sean los requisitos menos posibles o las trabas menos posibles para que se dé su implementación. Pero la diferencia, antes de irnos al corte, y ahorita paso también para que comenten esto Pedro y Mario, es decir, sí hay o sí habrá una apuesta por bajar los umbrales actuales por parte del gobierno del Estado. Por parte de, yo me adelanto, también hemos estado platicando, digo, el gobernador al final de cuentas va a revisar este documento, lo hemos estado comentando, incluso yo lo he estado comentando con algunos diputados para conocer sus opiniones o con algunos especialistas, un análisis comparativo con otros países, cómo se ha dado, donde sí han resultado eficientes, pero estamos pensando en que una candidatura independiente tenga el 0.5% de necesidad de firmas. De necesidad de firmas, cuando a nivel estatal actualmente es el 2%, y que ya incluso tratados internacionales y manuales de buenas prácticas nos dicen que mínimo tendrá que ser el 1. Bueno, leyes anti-Kumamoto parece que no va a haber. ¿O no, Pedro? Bueno, parece. Pues, déjame ir en corte y volvemos para claro. seguir platicando. Estamos en Perspectivas. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucionales los 3 proyectos de consulta que pusieron los partidos sobre la mesa. El PAN
quería consultar sobre la viabilidad o no de incrementar el salario mínimo. El PRI colocó sobre la mesa el debate sobre si los mexicanos querían eliminar a los plurinominales, y el PRD, así como Morena, plantearon una consulta sobre la reforma energética. Al final, la Corte prohibió todos los referéndums y se demostró la dificultad legal que existe para convocar una consulta de estas características. ¿Lo estarán previniendo los partidos que ponen este tema sobre la mesa? Estamos de vuelta en Perspectivas. Pedro Kumamoto, te quedaste con un comentario en relación a lo que estaba platicando Tomás Figueroa. Lo que yo siempre les he planteado es que, por ejemplo, está esta propuesta o esta iniciativa sobre la mesa presentada por Haz tu Ley, que tiene comentarios incluso previos de otra legislatura en donde también entiendo ya había sido presentada exactamente una parte de ella en ello, ¿no? Soy el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información y tenemos algunos dictámenes que seguramente tendremos que revisar para poder integrar esto. Se vendrá la iniciativa del gobernador, está la iniciativa de Acción Nacional. Lo que quiero decir con esto es que claramente tenemos una agenda marcada por la sociedad para sacar adelante este tema. Y en ese sentido, la postura que tendré durante este proceso es lo que le abone, lo que mejore, lo que baje los requisitos en un criterio pro persona, es decir, cómo facilitamos que las personas accedan a su derecho de participar o de incidir dentro de su democracia. Ese es el criterio que vamos a tomar. Desde mi lógica o desde mi perspectiva, yo creo que no hay problema si esto lo pone el gobernador sobre la mesa, si lo pone Acción Nacional, si lo pone MC, si lo pone Haz tu Ley, si lo pone una organización de la sociedad civil o lo pongo yo. Es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. Creo que cuando queremos sacar adelante una iniciativa que verdaderamente sea de gran calado, tenemos que bajar un poco el tema de las estrellitas personales y tenemos que subir mucho más el nivel de la discusión pública que estamos generando. Porque lo que estamos planteando, insisto, mucha gente lo podría ver como algo muy, a lo mejor etéreo, muy arriba, pero para mí es algo muy claro. Poder decidir que se vaya a construir un centro cultural, una casa de salud, o se pueda generar un espacio como un puente o un paso a desnivel enfrente de tu casa, es importantísimo que podamos platicar acerca de eso. Poder quitar o poner a los gobernantes es muy importante. Poder decidir o definir alrededor del financiamiento de los partidos políticos es relevante. Es decir, todo lo que estamos planteando son herramientas para que las personas puedan ser consultadas. Y lo mejor que podemos hacer es ponernos de acuerdo entre todas las partes para sacar lo que le beneficia a las personas. Ojo, no a los partidos políticos, no a los mandamases de los grupos de poder, sino a las personas que nos están viendo. Ahora, Pedro, Mario, Tomás, no nos estamos yendo exactamente del otro lado, es decir, ahorita son inaccesibles los instrumentos, pero no podemos caer en el problema de que sean tan fáciles que perviertan su uso, que haya un uso partidista, un uso político, digamos, no positivo de este tipo de instrumentos. A lo que me refiero es que, por ejemplo, 0.03%, 0.05% se me hacen umbrales bajísimos. Yo conozco algunos otros casos a nivel internacional y todos son más altos. No podremos caer ahí en un problema de irnos muy abajo en los criterios. Sí, y creo que por eso lo que decíamos, se tiene que revisar la iniciativa, se tiene que platicar, se tienen que dictaminar, como decía Tomás, de forma abierta, ¿no? Donde invites a los especialistas, donde invites a la sociedad civil organizada, donde invites al ciudadano que le interese el tema, que se meta y empiecen a platicar y entre todos podamos generar un dictamen que nos ayude a hacer una ley de calidad, o en su caso, las reformas a la ley del Código Electoral y de Participación Ciudadana, ¿no? Sí, para que dure también sus años, ¿no? Dejar de hacer lo que decía Pedro de la ley fulanito, la ley sutanito, la ley esto, o sea, pues ya es dejar de hacer nombres, vamos dejando de hacer leyes por hacer leyes y vamos viendo si esta cabe en otra ley que ya está en un código, pues vamos modificando este código y vamos haciendo lo que funcione mejor. Esa parte lo estamos haciendo. Yo en lo particular también, antes de presentar la iniciativa de Haz tu Ley junto con Pedro y mis demás compañeros, presenté una iniciativa de ley para modificar el artículo 4 y 6 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para que se incluya la participación ciudadana como un derecho humano, porque no lo estaba. Estaba a nivel federal, pero no a nivel local. Y esto es el preámbulo para esta ley, donde realmente ya sea un derecho, o sea, que diga tácitamente que es un derecho humano la participación ciudadana. Y esto creo que nos va a ayudar a abrir puertas, pues. Y vamos a empezar a trabajar al respecto, vamos a trabajar y vamos a dictaminar en conjunto todos los de la comisión, vamos a invitar especialistas y claro, el gobierno del Estado está invitado y que podamos participar para trabajar. ¿La iniciativa, Tomás, del gobierno del Estado viene con umbrales tan bajos? La iniciativa que estamos trabajando viene con
flexibilizar estos porcentajes. No, he visto las que han sido presentadas, revisamos las que ya comentó También Pedro. hay una del PAN, perdón, ¿no? Hay una de de Isaías Cortés, ¿verdad? Hay del ¿no? PAN, hay, Sí. también están las de el Congreso Ciudadano, está las que han suscrito, incluso también Miguel Castro en la pasada legislatura presentó una iniciativa. Verónica Delgadillo. Sí, también va. Claudia Delgadillo. Entonces, hay una serie de iniciativas que desde nuestro punto de vista deben ser discutidas de manera abierta, pública. Los porcentajes yo solamente cerraría en decir los tenemos que disminuir a los que están vigentes actualmente. A mí me tocó participar en solicitudes de referéndum respecto a la tarifa del transporte público que por los mecanismos y por el número de firmas resultó inviable y que tuvimos que dar marcha atrás como órgano electoral. Lo que sí es importante dejar es que sea un órgano autónomo que tenemos como es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que sea la autoridad que organice estos mecanismos y que temas como la revocación o ratificación de mandato, nosotros estamos estudiando de manera muy seria el tema de la revocación de mandato, pero como un mecanismo que utilicen los ciudadanos. Es decir, ¿qué tenemos que cuidar? Los malos gobernantes que pueden llegar, que haya cuando menos una causa para la cual haya un malestar social. O sea, que hay una causalidad. Una causalidad, es decir, que haya cierto número de ciudadanos que están inconformes con ciertos gobernantes, sean presidentes municipales, diputados o gobernadores o gobernador del estado, en el caso del estado de Jalisco. El porcentaje hay que discutirlo, ¿no? Si va a ser poco, si va a ser mucho. Pareciera que 1,200 firmas a nivel estatal pues sería muy fácil conseguir. Claro. Y que despartidizarlo, No son quitarle tintes políticos, sino que sean de verdaderas causas, que un órgano externo, no el que solicita, que un órgano sea el que califique esa causa. Y estás pensando en el IEPC. Está la institución, si mañana se quita o se pone, pero que sea un órgano autónomo que tome esa decisión de decir, hay unos ciudadanos inconformes, 100, 200, 1,000, 5,000, y hay ciertas causas. En otros países sucede que, está bien, hay una causa, se pasa la solicitud, se cumplió con el requisito del número de firmas. Señor gobernante, te digo que aquí hay un número de ciudadanos que te quieren retirar, dime tus causas por las cuales no te debes de ir y que se tengan las causas por las que sí se deben de ir, que se pongan a que se discutan, que se hagan debates, que se hagan foros, para que también los gobernantes los que defienden la posición de que se vaya o que se quede, ¿no? Pero sobre todo lo que decía Mario, muy importante es en qué momento, ¿sí? Porque normalmente cuando pasa un proceso de elecciones, pues puede ser un margen muy cerrado y en ese momento, al siguiente día, puedes presentar una revocación de mandato porque no ganó tu candidato favorito por 1 o 2 votos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ser muy... ¿Y qué nivel de participación se necesita? ¿Con qué tipo de y sobre votos, todo las ¿no? causas, porque hoy día tenemos una reforma electoral que habló de la reelección. Sí, bueno. Ese es un mecanismo que sirve para que un gobernante se legitime y pueda ir a un segundo periodo después de pasar por un proceso de elecciones. Le da la venia. Sí, su partido le pone, claro, no está tan pero bien. también... Bueno, sí, a la mitad puede renunciar. Pero también tenemos, antes de la mitad. hay que recordarlo, lo hemos platicado en algunas ocasiones, que los partidos políticos presentan una plataforma electoral donde establecen su ideología, sus mecanismos, y el ciudadano lo que se requiere, se necesita es que esté informado de que revise las políticas públicas, pues sí. O que las diga, que para eso es la campaña, para difundir que como causalidad, tu plataforma. Incumplimiento de programa electoral. Yo no lo estoy diciendo, más bien pudiera ser un mecanismo de decir, oye, estaría interesante eso. Si tú pusiste en tu plataforma, por poner un ejemplo, que estabas a favor del aborto, poniendo un caso extremo, y que en tu actuar como gobernante hiciste exactamente lo contrario, pues eso estaría buenísimo. Podría ser una causa. Pedro, ¿cómo tú? Bueno, yo creo que ¿qué es
peligroso detrás de esto que mencionabas? Pongamos un ejemplo. ¿Qué es más peligroso? ¿Tener a gobernantes autoritarios uno tras de otro? ¿Tener acciones gubernamentales no pactadas con la ciudadanía? ¿Ir en contra de los intereses, endeudando, generando políticas públicas regresivas, haciendo más ricas a las personas que han sido ricas? Eso es más peligroso que tener 2 consultas al año, creo yo. Hombre, Ahora, sí. perdón, y nada más lo pongo por ejemplo porque estamos más acostumbrados a la primera que No, a la por segunda. supuesto. A lo mejor por eso podría sonar que es peligroso, Hombre, pero en realidad es más peligroso lo otro. En realidad el debate no es si tenemos gobernantes autoritarios o tenemos participación ciudadana, sino cómo participación ciudadana, ¿no? Sí, Ese es, digamos, aunque- creo que todos estamos de acuerdo. El problema es cómo le haces para tener un marco regulatorio adecuado que incentive la participación, pero que también genere gobiernos estables, ¿no? Sí, y yo creo que de nuevo, ponía este ejemplo para dramatizarlo y plantear, no va a pasar absolutamente nada nocivo alrededor de esto, o no lo creo. Creo que podemos discernir que podría ser utilizado de manera partidista. Bueno, eso también se decía de las candidaturas independientes, y puede pasar. Puede pasar y puede pasar en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Van a ser utilizadas en algunos espacios por intereses indecibles. En algunos momentos sí, en algunos momentos no. Lo que quiero decir con esto es, creo eso que la no nos mejor manera... limite. Sí, no podemos limitar la utilización de estas buenas herramientas pensando en que las vamos a malversar, porque en ese sentido pues nos quedaríamos estancados en lo que estamos legislando. Por eso yo les diría, tenemos un ejemplo, y yo lo digo por cómo lo vivimos, un ejemplo de una candidatura independiente en el que nosotros vivimos que era casi imposible, que nos dijeron que no se iba a poder lograr. Todas estas cuestiones se fue pasando una tras otra, pero esto no debe de ser la regla de la gente que quiera participar e inmiscuirse en los temas de los asuntos públicos. Vamos al corte y regresamos también con la opinión de Mario Castellano. Estamos discutiendo sobre participación ciudadana esta noche en Perspectivas. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche sobre participación ciudadana. Hay al menos 2 iniciativas que se están discutiendo a nivel del Congreso del Estado y llegará una tercera de parte del gobernador en los próximos días. Mario, tu respuesta al tema. Simplemente algo que decía Pedro, de que sí es peligroso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes. Tenemos 2 casos muy buenos. Uno muy bueno de Compedro y tenemos otro como Lallín. Bueno, o como el Bronco, perdón, pero... Bueno, pero aquí cercano, Sí, es un candidato independiente, Sí. hemos visto lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que a nosotros lo que nos toca es hacer el trabajo de cómo sí hacemos para que funcione la participación ciudadana. Nuestro trabajo es hacer el tejido fino, empezar a ver el estudio, el dictamen, empezar a consultar a todos y ver cómo vamos a poder hacer que esto realmente funcione. Claro. Cómo le damos herramientas al ciudadano para que participe, para que se empiece a interesar, para que empiece a tomar decisiones de su entorno. Esa parte yo creo que es fundamental. Un ciudadano, lógicamente, ahorita no le importa la política porque de todos van a hacer lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Si tú le das oportunidad de que él empiece a participar, lo vas a involucrar en la decisión del gobierno y te va a ayudar a generar un cambio cultural también en ellos. Entonces, esa parte creo que la tenemos que trabajar. Hay una pregunta que me gustaría también que me dieran su opinión sobre el tema y es, ¿cómo le hacemos para que no nos pase como las reformas electorales? Es decir, que los partidos políticos, bueno, en este caso tenemos a alguien que no viene de partido político como Pedro, pero los partidos políticos suelen ver sus intereses para cada reforma electoral. Dicen, bueno, me conviene quitar pluris, aumentar, me conviene distintos mecanismos para poder, digamos, alterar las reglas y que les favorezcan. Y creo que eso ha sido muy nocivo porque cada 3 años tenemos una discusión sobre reforma electoral. ¿Cómo hacer para llegar, Tomás Figueroa, a un gran consenso que nos permita que no se muevan estas reglas sobre participación ciudadana y, como dice Pedro, haya 3, 4, 5 instrumentos y que generen una cultura de participación mucho más arraigada? Yo partiría de la base que los partidos políticos que tienen sus reglas, que tienen sus ideologías, generen un debate abierto, público, donde se discuta. El órgano deliberativo por excelencia es el Congreso del Estado, donde convergen las fuerzas. Actualmente, insisto, con el ingrediente de que tenemos el primer diputado independiente en el Congreso del Estado, y eso le da un dinamismo distinto. Es decir, cuando las discusiones se hacen públicas, cuando ya tenemos un ejemplo y que debemos de aprovechar de que hubo un cierto número de ciudadanos en una demarcación territorial que dijeron, las opciones de los partidos no me convencen y vamos hacia una candidatura independiente o de un ciudadano sin partido, que
habría que, pero no me quisiera meter en esas Sí, el diferencias, debate ¿no? si es independiente o no. Porque todos somos ciudadanos y todos pertenecemos, los más de 18 años somos ciudadanos, pero hay unos ciudadanos que tienen el derecho de acceder al poder a través de, o no mediante la herramienta o el mecanismo o el vehículo que sea a través de un partido político. Entonces, esas son diferencias, ¿no? Porque eso marca. ¿Qué hay que hacer? Me parece que la discusión, desde nuestro punto de vista, es una discusión amplia, que efectivamente no se hagan reformas coyunturales, porque normalmente las reformas electorales nacionales y que después se desdoblan a los estados, mayoritariamente son porque hay alguien o hay algún actor que quiere ciertas modificaciones porque ve en el próximo proceso le puede favorecer. Sí. A lo mejor ahorita a unos les convenía tener mucho dinero en los partidos políticos para poderse refrescar, para poder tener comunicación con los ciudadanos. A lo mejor hoy claro. La tendencia es bajar, las condiciones cambian. Creo que en un ambiente donde involucremos a los actores, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, en esta construcción, en ese sentido, y cuando son públicas, creo que tenemos mejores resultados a la hora de establecerlo ya en una legislación. Bueno, a mí el tema que me encanta de este debate es cómo Movimiento Ciudadano y el PRI se pelearon en el tema de la cláusula de gobernabilidad. MC la quería quitar, el PRI la quería ampliar, y al final a quien le favoreció la cláusula de gobernabilidad fue Movimiento Ciudadano. Es decir, como ese ejemplo, Enrique, hoy, por ejemplo, en ese caso específico, cláusula de gobernabilidad, pues yo soy de la idea de que sea un voto, un escaño, ¿no? Hasta ahí. El número de plurinominales, discutámoslo. Pero ese bonito de porque tú sacaste uno más, me parece que Pedro, incluso ya está declarado inconstitucional. Pedro, ¿es posible el consenso? El mecanismo que va a permitir sacar a la mejor iniciativa de participación ciudadana es que las personas estén empujando por esa iniciativa. Quiero decirlo con todas sus letras, que estemos aquí sentados, simplemente que esté yo sentado aquí, se lo debo al descontento de las personas hacia el sistema de partidos políticos, pero también las ganas de encontrar una respuesta, porque hay que apuntarlo. Nosotros no somos de quienes pensamos que los partidos políticos deben desaparecer. Deben de desaparecer las empresas que se creen partidos políticos. Las franquicias exactamente. Claro. Sí. Deben de desaparecer las prácticas corporativistas, deben de desaparecer esto de los partidos políticos, pero los partidos políticos, creo yo, si nosotros les estamos echando ojo, podemos hacerlos mejorar y pueden haber candidaturas independientes o podemos hacer organizaciones barriales, vecinales que tomen mucha más fuerza. Entonces, en conclusión, lo que yo diría es que ¿cómo vamos a tener la mejor iniciativa? La mejor iniciativa se va a cocinar siempre del lado de las personas y siempre con la atención de las personas, porque lo que vamos a hacer es elevar el costo de tratar de subir un porcentaje o de tratar de tirar una herramienta o de tratar de partidizar un planteamiento. Y eso me puede pasar a mí, a Mario sí. O a Tomás. O sea, no lo digo nada más por los partidos, a todos nos pueden cobrar los costos y por eso yo les diría que nos jalen las orejas en lo que lo estemos haciendo mal, que nos digan cómo podemos mejorarlo y que evidentemente si hacemos bien el trabajo, pues que nos puedan dar el voto de confianza para poder sacar adelante la iniciativa y si lo hacemos mal, no vuelvan a votar por nosotros porque podríamos estar demostrando que no somos dignos de confianza. En ese sentido, yo creo que se está generando, por así decirlo, un inception, ¿no? Una participación ciudadana dentro de una ley de participación ciudadana y eso es lo que estamos buscando a final de cuentas. Mario, ¿es posible el consenso? Mira, yo te puedo hablar por mi partido, creo yo. ¿Qué es lo que nos ha funcionado? ¿Por qué nos ha ido tan bien? ¿Por qué? Porque hemos logrado poner en el centro de las decisiones al ciudadano. Esa parte ha sido fundamental. Hemos tenido buenos gobiernos y hemos escuchado a la gente. Lo que nos está diciendo la gente, lo que se necesita, lo que nos están pidiendo. Y digo, creo que una muestra clara se acaba de dar en el Congreso de la Unión, donde la bancada del Movimiento Ciudadano dice, oye, nos está llegando este bono, toda la gente está al gorro de ese tipo de cosas, nosotros no aceptamos. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a los ciudadanos, sabemos que los ciudadanos están hartos de lo mismo de siempre, queremos algo diferente, queremos algo distinto y lo queremos hacer, y que este es algo distinto, la ley de participación ciudadana, poderle dar mecanismos al ciudadano de que pueda participar, pueda tomar decisiones, es fundamental, y por eso lo estamos haciendo, y vamos a participar, vamos a ver qué es lo mejor que se puede hacer
para que el ciudadano salga beneficiado. A lo que me intentaba referir con este tema del consenso es que si no se suben todos los partidos políticos, todas las plataformas independientes, Pedro, como la que te postuló a ti de Wikipolítica, es decir, si no hay este gran consenso, va a haber la tentación de que en 2 meses, en 6 meses, o cuando cambien los equilibrios legislativos, tumbar la ley y por lo tanto quedarnos sin una ley de participación ciudadana que dure algunos años. Es decir, más allá de si se tiene que hacer en términos de socialización, que yo estoy totalmente de acuerdo, o poner al ciudadano en el centro de la política pública, creo que es importante que todos estén de acuerdo en este tema. Eso es muy importante que comentes, Enrique. De hecho, por eso insistimos nosotros en que debe ser una reforma constitucional. Tocar la Constitución es un proceso muy complejo. ¿Qué tiene que hacerse? Se tiene que pasar por las 2/3 partes del Congreso, de los diputados, que vaya a los municipios también, que se apruebe por mayoría. Y cuando haya un consenso derivado de esta discusión y que se acuerden esos porcentajes y esos mecanismos y las herramientas que se van a poner, dejarlo a nivel constitucional y ya las leyes secundarias que establezcan los procedimientos para poderla llevar a cabo. Yo también soy de la idea, y así lo hemos comentado por parte del Ejecutivo, que tenemos que dejarlo en la Constitución y sobre todo derivado después de una discusión muy amplia, que se atiendan todas las posturas de todos los actores, de todos los partidos y que involucremos a los ciudadanos. Es muy importante el involucramiento de todos los actores para que estas leyes subsistan y que comencemos a partir de eso, con una cultura distinta, de decir que donde cabemos 10 podemos caber 20, donde hay 20 los podemos hacer 10 y que las decisiones se vayan tomando con acuerdos políticos. Todas esas frases, incluso yo fui de los que siempre he peleado, la palabra política como que resulta, este es político. No. Política hacemos los que estamos en esta mesa, estamos discutiendo, debatiendo, deliberando, llegando a acuerdos donde no necesariamente la postura del Poder Ejecutivo, en este caso, que me toca a mí estar, tiene que ser la que pase, sino flexibilizar, llegar a posturas, encuentros, ¿no? Y las negociaciones se dan en cualquier democracia. Es preferible eso, como dice Pedro, que tengamos un autoritarismo. Yo prefiero, por el tema del tema que hoy nos invitaste, de la participación ciudadana o la participación democrática, yo prefiero que nos vayamos muy abajo y que después digamos, oye, se me hace que se nos pasó la mano, pero vámosle subiendo, que partir... A poner barreras del principio. A poner barreras para que nunca sepamos ni cómo actuamos en un proceso deliberativo. ¿Cómo darle vuelta a la Corte, Pedro? Ya lo escuchábamos. 3 consultas que ilegalizó de golpe la Suprema Corte. ¿Cómo darle la vuelta? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que esencialmente no teníamos una reglamentación clara para poder desarrollar este proceso y por otro lado estaban tocando ciertas, o lo que se argumenta es que se estaban tocando ciertas cuestiones que no se consultan, ¿no? Entonces, tendríamos que reglamentar muy claramente que se consulta, que no se consulta. Y de entrada, ya teniendo las reglas del juego de esa manera tan nítidas, lo que vamos a permitir es que las personas puedan saber, oye, este es un tema de una banqueta, este es un tema de un parque, este es un tema de un puente, de un paso a desnivel, es de una escuela, de un centro comunitario, se puede consultar. Este tema que tiene que ver con los impuestos, pues a lo mejor no me gustan, pues, pero no se pueden consultar fíjate, porque si no, no existiría un Estado. El gran error, Pedro, de la ley de consultas populares fue que puso que no se podía consultar nada que tuviera que ver con los ingresos o gastos del Estado. Gastos tampoco. Es que eso que fue un error es donde radica garrafal de los legisladores federales, ¿no? Porque todo tiene que ver con gastos del Estado. Sí, al final de cuentas, de nuevo, es semántica, lo podemos llevar por allá, ¿no? Claro. Y ¿Cómo blindarnos ahí, no? Sí, y yo quisiera terminar diciendo también, el ejercicio del consenso se puede dar. Ya se dio hace unas horas. Con el tema del presupuesto y creo que en ese mismo sentido, o en ese mismo espíritu, pues yo creo que si todas y todos cedemos en esta negociación y escuchamos cuáles son los mejores argumentos, de nuevo, poniendo al centro el argumento de cómo podemos lograr que las personas participen más en la constitución de nuestro Estado, en la construcción de políticas públicas, de legislación. Si estamos respondiendo a esa pregunta, tendremos diferencias en algunos porcentajes, pero no serán abismos ni o muros que tenemos que tirar. Claro. 20 segundos, Mario. La verdad es que yo he visto muy buena disposición en la Comisión de Participación Ciudadana de todos los partidos, y Pedro Kumamoto,
Y el gobierno del Estado creo que también está teniendo apertura y creo que vamos a poder lograr un consenso Buen para consenso. sacar una buena iniciativa. ¿Urnas electrónicas se podría votar por correo, todo ese tipo de temas o no? Esa es la... Digo, a la Suiza, ¿no? Nosotros estamos pensando en presentar efectivamente de que no sean procesos ni engorrosos ni costosos. Creo que esa es la parte fundamental y que ya la institución encargada de ello determinara si se hace a través de consultas vía internet, Claro. de urnas La mejor electrónicas, la mejor opción. Siempre hoy partimos de un tema de la confianza. Nos vamos. Tomás Figueroa, muchas gracias. Subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Pedro Kumamoto, diputado Muchas independiente, gracias. muchas gracias. Gracias a quienes Mario nos vieron. Castellanos, diputados de Muchas MC, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos en Perspectivas el viernes.